Todos en algún punto le hemos sentido miedo a la cámara, a no saber qué hacer, a no saber cómo expresarnos, cómo movernos, pero agarrar confianza es mucho más fácil de lo que parece, especialmente si sigues estos tips que voy a compartir contigo. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes. Mi nombre es Paula Hincapié para los que no me conocen, y el primer tip que les voy a dar para que por fin eliminen esa timidez es que piensen como en una historia o en algo que le quieran contar a alguien y se graben. Pero así, o sea, si me entienden, como que no vaya a ser con fines de publicarlo ni nada, sino es como para que se vayan grabando. No sé, por ejemplo, que hoy les pasó algo y si ustedes se ven con su mamá, hermana, con quien sea, ustedes les contarían eso que les acabó de pasar. Entonces, grábense hablando. Eso les va ayudando como a no sentirse tan intimidados a tener al frente un celular o una cámara y que como que te sientas observado. Lo segundo que te aconsejo que cuides muchísimo es la postura. Yo sé que al principio uno se pone muy nervioso y lo que pasa y uno no se da cuenta es que quizás uno empieza a hablar así. Imagínense donde yo todo el video les estuviera hablando así, o sea, esto agrega como demasiada tensión. Ustedes como que me ven que yo no estoy como muy conforme, se ve muy raro que yo todo el tiempo esté así sin moverme. Entonces traten de relajarse, o sea, si ustedes quieren mover las manos, muévanlas, pero que se vea como que ustedes, como que su cuerpo está fluyendo con lo que ustedes está diciendo, porque si se ven así todos serios, no sé, se va a ver un poco extraño y también se va a ver como que ustedes están nerviosos. Lo otro también con la postura es que no vayan a grabarse así encorvados, porque algo que pasa mucho, o al menos a mí me pasaba, era que cuando yo estaba grabando yo quería estar como muy cerca de la cámara y a veces yo, como por estar cerca de la cámara, terminaba así como toda encorvada y el video salía horrible y después me daba cuenta que había que volverlo a grabar o cosas por el estilo. Entonces traten de estar derechos, pero también de estarse moviendo. El tercer tip es que demuestres confianza frente a la cámara. Para eso, tú primero tienes que elegir de qué vas a hablar y segundo, tienes que preparar bien tu tema. O sea, no necesitas ser un experto y no se limiten por eso. Si ustedes quieren como hablar de algo de lo que más o menos saben, pero no tienen como mucha idea, busquen en Google, en libros, en podcasts, en la fuente donde ustedes quieran que sea confiable y complementenlo también con sus ideas y sus opiniones, pero preparen muy bien lo que van a decir. Para eso ya les he aconsejado en otro video que hagan un guión. Hay muchas maneras de hacer el guión y esto va a depender muchísimo del lenguaje que tú quieras comunicar y de tu personalidad. Va desde los youtubers que se aprenden palabra por palabra lo que van a decir porque ya saben exactamente todo, hasta los que se dan como unos punticos nada más y dejan que todo sea improvisado. De hecho, me encantaría hacerles un video sobre cómo hacer un guión y si les gustaría a ustedes también, por favor déjenme en los comentarios y yo sé que ustedes están interesados en eso y lo prepararé en los próximos videos. Tengan en cuenta también, especialmente si ustedes creen que no son fluidos hablando y que cada 2 minutos se les va a ir la idea o que les va a tocar cortar, no pasa nada, en serio, ustedes no tienen que hablar 10 minutos de seguido. Les sirve también mucho si ustedes tienen como unos puntos claves de lo que van a decir, como las ideas principales. Ustedes pueden dividir eso como por unos pequeños bloques. Entonces digamos que ustedes van a hablar de 4 cosas en ese video. Nada más dicen, bueno, yo sé que lo primero que voy a hablar es acerca de cómo cortar madera. Entonces se graban un lapso de tiempo hablando nada más de cómo cortar madera. Ya el que sigue es de cómo decorar la madera o de cómo pintarla. Entonces ahí ya vuelven y graban una sección que sea nada más cómo pintar la madera, te grabas hablando, listo. ¿Sí me entienden? Como que lo pueden hacer cortado y lo van uniendo al final. No tiene por qué estar hablando todo el tiempo así fluido de seguido, no. Y esto les va a ayudar también mucho como que vayan cogiendo más confianza. El siguiente punto les va a servir muchísimo, especialmente a los que quieren ya coger esto como para iniciar en YouTube o hacer IGTVs. Entonces, después de que ustedes ya tengan todo su guión armado y que llegan, hoy es el día de grabación, se van a grabar todo el video desde el principio hasta el final. Y lo que van a hacer es que si tienen computador, mucho mejor, para que se vean como en pantalla grande, reproducen todo ese video y se analizan todo. O sea, cómo se expresaron, qué hicieron, cómo se veían, porque a veces uno tiene hasta acá un pelo todo parado que ni cuenta se da. Bueno, se miran muy bien
porque se van a dar cuenta que uno hace un montón de caras y expresiones faciales que uno no se da cuenta, y es como que a mí me pasaba mucho que yo estaba hablando de algo súper normal y fruncía aquí el ceño, y yo cuando me vi ese video yo dije, ¿por qué estoy haciendo esa cara si yo no estoy hablando de nada preocupante, de nada malo? Entonces eso les va a ayudar también a coger un poco de confianza, porque van a ser como muy conscientes de esas cosas que a ustedes les molesta y lo corrigen en el segundo video. O sea, ese mismo día se graban por segunda vez corrigiendo todas esas cosas que no les gustó, que vieron ya después de que se grabaron. Y si pueden, si quieren, se graban otra vez, una tercera vez el mismo día, porque entre más uno se graba, uno se va soltando más. Y si ustedes comparan el primer video con el tercer video, se van a dar cuenta que en el primero ustedes empezaron como muy tensionados, como que se equivocaban mucho, pero ya la tercera vez se van a ver muchísimo más sueltos, van agarrando más confianza. No sé, siento que es como un ejercicio que a mí me gusta mucho. Yo lo hacía al principio y siento que me sirvió demasiado. Ya con el tiempo, si ustedes son constantes haciendo videos, créanme que se les va a ir volviendo mucho más fácil, hasta que ya es como que a veces ni se dan cuenta que ahí está la cámara. Lo otro que también les recomiendo, que quiero que sean conscientes, es que todo se puede editar. Así que no se preocupen si ustedes sienten que todo el tiempo se traban, porque es que yo, por ejemplo, a mí todo el tiempo me pasa. Yo estoy haciendo algo y digo una palabra mal y es como me toca volverlo a repetir, pero no pasa nada, todo se edita. El séptimo tip que influye muchísimo en la manera en la que uno se desenvuelve es si hay alguien cerca o no. Me explico. Si hay alguien en la casa y nos está viendo cuando estamos hablando, uno se cierra un poco, uno le da pena porque uno dice, ay, no sé, va a pensar que me estoy expresando tontamente, o le va a dar pena que se dé cuenta que uno se está equivocando todo el tiempo, especialmente cuando uno no tiene ninguna como práctica de esto. Los primeros 15 minutos es equivocación tras equivocación tras equivocación. Entonces traten de grabar cuando no haya nadie en la casa, o si tienen, no sé, alguna manera de irse a algún sitio donde esté solo, pero pues obviamente que sea seguro. Se pueden grabar allí en un parquecito, como sea, pero el caso es que se graben solos o encerrados en su habitación al principio, para que también no vayan a sentir como esa presión. Yo creo que a mí el tip que mejor me funciona es sentir que yo estoy hablando con un amigo. Yo imagino que ustedes son mis amigos, que la cámara es mi amiga, y así mismo me expreso. Porque cuando nosotros estamos con un amigo, nosotros no estamos pensando qué va a pensar nuestro amigo de nosotros, a no ser de que le estemos contando una cosa muy rara. Pero uno no piensa eso, uno cuenta las cosas de manera relajado, uno es natural, uno se expresa como es uno mismo, y me parece que es algo muy importante que hay que mantener en esta plataforma. Además de que yo pienso que las energías se transmiten hasta por cámara. Ustedes pueden más o menos, aunque yo les esté hablando entre comillas un poco seria porque estoy concentrada contándoles cosas o dándoles pasos de cómo hacer un tutorial o algo por el estilo, igual pueden ver mi personalidad. Y me parece que eso es como muy importante, y también me parece que las personas agarran como más la idea cuando hay una comunicación cercana. A mí me fascina eso, a mí me encanta que la gente me hable como si somos amigos, me encanta, y yo siempre trato de hacerlo, así que eso también les puede servir para que se suelten un poquito. El noveno punto es el contacto visual. Traten siempre de que sus ojos estén mirando a la cámara y no se desvíen mirando como ustedes están viendo en la cámara o en el celular, porque yo sé que es muy distractivo. Uno siempre quiere tener control de si uno está enfocado, de si uno se está viendo bien en ese momento, la iluminación. Pero si van a hacer eso, antes de grabar la escena, miren un momentico cómo se está viendo todo y listo. Ya después, súper concentrados, porque si no se pierde la conexión. Imagínense cuando yo todo el tiempo les estuviera hablando así, o peor, cuando he visto que entrevistas y muestran así todo el tiempo a la persona, y es como que uno no crea esa conexión, y eso fue uno de mis primeros errores. En el primer video que grabé me dijeron que se había perdido la conexión porque yo estaba mirando mucho a la cámara como me estaba viendo, y yo ni siquiera me di cuenta de eso, no fui consciente.
Entonces no se olviden de eso. En el 10º punto les quiero hablar de algo súper importante, y es que no somos perfectos. Todos quisiéramos cambiar cosas de nosotros, tanto de nuestra personalidad como de nuestro físico. Que no nos gusta, no sé, las orejas, que no nos gusta el pelo. En este mundo lo que importa es el contenido que tú tienes para dar y no el cómo te ves. Y también, especialmente si quieres ser youtuber, te aconsejo que te aceptes realmente tal cual y como eres, porque siempre van a estar los haters, y los haters se pegan de todo. Entonces, digamos que si tienes, no sé, una boca muy chiquita y que te hagan esa burla, o sea, si tú ya te aceptas tal cual y como eres, aunque tengas boca chiquita, imagínate que yo te diga, ay, qué boca chiquita tan fea, a vos te va a resbalar eso, porque te aceptas, porque te gusta tu boca, porque sabes que es chiquita y qué, ¿cuál es el problema? ¿Sí me entienden? Porque si siguen como con esos complejos y tú te sientes mal porque tienes una boca chiquita y yo te digo, uy, esa boca chiquita tan fea, pues te vas a sentir súper mal. Y entonces con cada comentario negativo, con cada hater, te vas a hundir, te vas a sentir lo peor del mundo. Entonces me parece que es demasiado importante que hagan como ese trabajo mental de crecimiento personal. Y mi último tip para las personas especialmente que son súper nerviosas es que se vean un video gracioso o muchos videos graciosos antes de grabar. La terapia de la risa es muy potente, y esto te ayuda como a entrar en ese mood, como, ¿sí me entiende? Como más relajadito, como no estar pensando todo el tiempo en esos pensamientos negativos que a veces llegan de que no, lo vas a hacer mal, no sirves. Bueno, en fin, todo esto es como que no, relajados, gócense el video. Y bueno, si te sirvieron estos tips, apóyame con un like y no olvides suscribirte para que aprendas muchas cosas muy interesantes para que puedas crecer en tus redes sociales, especialmente en YouTube. Y bueno, amigos, nos veremos en una próxima ocasión. Un besito, me encanta estar con ustedes. ¡Chao!